¿Qué tal, amigos? No tan madrugadores días. Hoy es domingo. La mañanera de Ángel está saliendo un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero es domingo. Quise que seguramente los seguidores del América estaban festejando y quizá van a levantarse o se levantaron tarde hoy. Y los seguidores del Guadalajara pues estaban de luto, tristes, pero también chupando como debe de ser todo mexicano que se respete. Vayamos pues a la mañanera de Ángel, dominical. Mañana, como usted sabe, es un día feriado y se celebra además un aniversario más de la expropiación de los activos de las compañías petroleras. El año 1938, el presidente Cárdenas tomó una decisión que, por desgracia, todavía no ha sido bien entendida en su amplia y vasta dimensión. Todavía hay algunos políticos aparentemente informados que afirman que Cárdenas expropió el petróleo. No se diga ya el ciudadano común y corriente. Esto es sumamente peligroso, esta expresión de que Cárdenas expropió el petróleo, porque lleva a no pocos mexicanos, incluso diría a decenas de millones de mexicanos, a pensar equivocadamente que el petróleo y Pemex son lo mismo. Pemex es dueño del petróleo y el petróleo es de Pemex. Nada más falso que eso. El petróleo, al menos desde el punto de vista del texto constitucional, desde 1917 pertenecía a la nación mexicana y todavía hoy sigue perteneciendo a la nación mexicana. Es decir, de 1917 a 1938, el petróleo pertenecía a la nación mexicana. Y a partir de ese día, del 18 de marzo, hace 81 años, casi como por arte de magia, se empezó a vender la idea de que Pemex era el dueño del petróleo, o al menos, dirían algunos, era el que obtenía prácticamente todos los beneficios y para el resto de los mexicanos poco o muy poco se obtenía. Sin embargo, esto también es una idea equivocada. Repito pues, el petróleo antes, durante los años primeros de Pemex y hoy, y muchos años por venir, el petróleo pertenece a la nación mexicana. Por eso yo le pediría a usted que no confunda, si es que los ha confundido esos términos, pero aclare usted al amigo, al colega, al compadre, al pariente que dice, es que el petróleo es de Pemex, dígale no. Ni es de Pemex el petróleo, ni Cárdenas expropió el petróleo. Ahora, vayamos a otro de los malentendidos que pululan en el país desde hace decenios. Pemex es una fuente inagotable de corrupción, de ineficiencia, de sobrepoblación laboral, etcétera, etcétera. Y el gobierno, ese gobierno pérfido, malvado y sobre todo neoliberal, dice el presidente actual, que no tiene la menor idea de lo que está diciendo cuando usa ese concepto equívoco también. No es que el gobierno malo, los funcionarios del gobierno federal malos le hayan saqueado a Pemex. No, mire usted. En estricto sentido, Petróleos Mexicanos es una empresa que se dedica a explorar, perforar, extraer, comercializar crudo y a refinar también el crudo y vender en México de manera monopólica, todavía aún hoy prácticamente, tres combustibles. El diésel de muy mala calidad, pero al final de cuentas él es el oferente monopólico casi en estos momentos, pero también a vender algunos subproductos que salen de la refinación y también algunos productos petroquímicos.
Hay algunas cosas, ahorita anda de capa caída porque son plantas con una tecnología caduca, obsoleta ya, que sería mucho mejor cerrarla. Ahora, a Pemex se lo acabaron en realidad el sindicato, la corrupción y los burócratas del gobierno federal. No. Pemex dio para más, para que nos la acabáramos todos los mexicanos. Todos los mexicanos en mayor o menor medida nos hemos beneficiado de esos veneros que nos escrituró el diablo. ¿Recuerda usted la suave patria? Donde estamos teniendo una riqueza y al tenerla preferimos no cobrar impuestos. Recordará usted aquellos años del presidente Echeverría cuando el gasto público empezó a desbordarse y dice, oye, pues va a faltar dinero, le subimos a la gasolina que un peso, que dos pesos. Es decir, en vez de entender cómo funciona una economía y sus finanzas públicas sanas, le elevábamos el precio a la gasolina o a los combustibles. Y eso dejaba contentos a todos. Los consumidores decían la gasolina sigue estando barata, los petroleros seguían robando a su antojo con niveles de ineficiencia y de bajísima productividad que son dignos de estudio, de tal manera pues que así fuimos consumiéndonos no las botellas, como diría Martín Urieta, pero sí consumiéndonos una empresa o algo que parecía empresa, a tal grado que hoy está en quiebra. Yo entiendo que mucha gente diga, no, yo no, Ángel, yo no me beneficié de Pemex. Es posible, se entiende esa posición producto de su ignorancia y la renuencia a entender a cabalidad el daño que le ha hecho Petróleos Mexicanos y los mexicanos a nosotros mismos y al país y su economía. Hoy, ¿qué esperar de Petróleos Mexicanos? Para serle sincero, nada. Por el contrario, nada positivo, solamente efectos negativos. Petróleos Mexicanos es una empresa como está ahorita, con la configuración productivo-administrativo o funcional, si gusta usted, que tiene, es insalvable. Petróleos Mexicanos nos lo fuimos consumiendo a lo largo de decenios hasta hacerla una entidad que nadie sabe bien a bien qué es. Es una institución de beneficencia para algunas decenas de miles de trabajadores, es una fuente de corrupción para sus dirigentes sindicales y algunos que pululan alrededor de ellos, es una entidad que nadie tiene la valentía de reconocer las fallas y tampoco la valentía para reconocer lo que hemos hecho de Petróleos Mexicanos. ¿Qué va a pasar con Petróleos Mexicanos en los próximos años? Lo primero es que se evidenciará aún de manera más clara y más fácil de entender el desastre en el que hemos convertido a Pemex. Segundo, esto con menos claridad, pero se entenderá también que es una empresa en quiebra e insalvable. Alguien dirá, bueno Ángel, ¿y tú qué propones hacer con Pemex? Lo único que es viable y posible, cerrarla. Pemex tiene hoy aproximadamente 125,000 trabajadores, después de haber hecho en el sexenio anterior un recorte de aproximadamente 35,000 trabajadores. Aún así, sigue perdiendo dinero a manos llenas. Petróleos Mexicanos o la empresa que surja de sus cenizas debe dedicarse a lo que verdaderamente es rentable, obtener lo que se llama la renta petrolera. Pemex debe explorar, perforar, extraer y vender crudo. No porque, como dijo la diputada Padierna, para convertirnos en un país bananero. No es cierto, no tiene idea de lo que está diciendo. Petróleos Mexicanos debe dedicarse a esas tareas porque es donde puede extraer beneficios para la nación entera. No confundir renta petrolera
con utilidades petroleras. Son dos conceptos completamente diferentes. Intentaré en la mañanera de mañana lunes, valga esa cacofonía aparente, de explicar, intentaré ser claro, qué es la renta petrolera. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque ahí es donde se caen los mitos de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, que vive en los años 30 todavía. Es que han saqueado a Pemex, hay que dejarle más dinero a Pemex. Sí, para que lo dilapiden, para que lo tiren. No, a Pemex hay que cortar por lo sano cirugía mayor. Sobrarán quizá unos 85,000 empleos. Hay que jubilarlos, algunos de manera anticipada, liquidarlos a los otros con todos los beneficios del contrato colectivo y lo que marca la ley, contratar deuda a 50 o 100 años e irla pagando. Lo que no pagamos desde 1938 a la fecha, lo vamos a tener que pagar nosotros todavía mientras vivamos y las generaciones siguientes, pero no nos iremos, como dicen, lisos. Eso es hoy Petróleos Mexicanos. Mañana, el mero día del aniversario de la expropiación de los activos de las empresas petroleras, complementaré esta primera parte donde hablaré específicamente de la renta petrolera y por qué Pemex debe dedicarse precisamente a obtenerla para beneficios de la nación y no para un grupo de chupasangres, el sindicato, sus dirigentes, burocracia, algunos proveedores, los que roban el combustible, etcétera, etcétera. De eso hablaremos mañana en la mañanera de Ángel, que será en la hora acostumbrada, no obstante que es feriado, pero es lunes también y muchos tenemos que trabajar. Muchas gracias y lo espero mañana.